tierra lugar donde el hombre acampa con la esperanza de felicidad. Quiere vivir en libertad para amar sin descansar. Jesús está donde está el hombre, se da en su paz, en el altar, y no se aleja, porque es Dios fiel. Ninguno está en soledad, ninguno triste ha de estar, ninguno está en soledad, ninguno triste ha de estar. Lugar donde el hombre lucha por construir la fraternidad, busca la paz, el odio anhela borrar y la maldad. Jesús está el hombre, se da en su paz, en el altar, y no se aleja, porque es Dios fiel. Ninguno está en soledad, ninguno triste ha de estar. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos amigos. Me alegra tener la oportunidad de saludarlos en este martes. Como todos los martes nos encontramos desde la parroquia Divino Niño en esta orientación del sacramento de la catequesis para primera comunión y confirmación. Un abrazo especial a cada una de las personas que se conectarán con nosotros, que participarán de esta orientación en este martes, una orientación especial que hacemos desde la parroquia Divino Niño, Centro Poblado del Vergel, este subsidio que presentamos en torno a la catequesis de primera comunión y de confirmación. Ya estamos prácticamente terminando esta orientación, esta catequesis, para que estemos pendientes. Hoy vamos a iniciar esta catequesis colocándonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflamas con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre, danos también al Hijo conocer, y en ti el uno y el otro y el Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, bendecinos con amor. Participamos entonces hoy de esta catequesis, nos ubicamos en el capítulo 11, ya estamos terminando también el catecismo de comunión, son 12 temas que estaremos concluyendo Dios mediante ya la próxima semana. El tema de esta semana, la comunión, Jesús el pan de vida. Por eso entonces preguntémonos por qué ordenó Jesús a los apóstoles que repitieran la última cena. No sé si de pronto se han puesto ustedes a echar cabeza, a pensar, bueno, ¿y por qué el Señor le pidió a los apóstoles que hicieran este signo constantemente? Pues Jesús ordenó a los apóstoles que repitieran la última cena para darnos la posibilidad de vivir su sacrificio en el Calvario y recibir su cuerpo y su sangre. Esta es la finalidad, que nosotros nos alimentemos con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Veamos la cita bíblica, dos citas bíblicas. San Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28 dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Aquí está entonces el signo sacerdotal que todos los días que se oficia la celebración de la Eucaristía, el sacerdote repite y actualiza este sacrificio de Jesucristo en la cruz. San Lucas capítulo 22 versículos 19-20 dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Este es el mandato del Señor. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Bueno, ahí está entonces esta invitación especial. Por eso Jesús perpetúa su existencia en medio de nosotros, ha querido quedarse con nosotros a través de la Eucaristía. ¿Cuándo se cambia en la Santa Misa el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo? Pues en la Santa Eucaristía el pan se cambia en cuerpo de Cristo y el vino en sangre en el momento de la consagración, cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo, impone las manos sobre las especies sagradas. En ese momento desciende la fuerza divina y se transforma, ya no es pan, ya no es vino, ahora es cuerpo y es sangre. Es decir, cuando el sacerdote repite las mismas palabras de Jesús en la última cena, lo que acabábamos de decir ahora en el Evangelio, en los textos que hemos leído. ¿Qué hay sobre el altar antes de la consagración? Pues antes de la consagración la ofrenda, se presenta pan y vino, eso hay, pero después de la consagración ya no es pan y vino, es cuerpo y sangre. ¿Qué es entonces la comunión? Unión, estar unidos, ¿no? La comunión en el sacramento en que recibimos a Jesús como alimento de nuestra alma, bajo las apariencias del pan y del vino, es lo que nos une. Ahí recibimos a Jesucristo. Cuando recibimos la hostia consagrada, pues es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, todo cuerpo tiene sangre, por eso cuerpo y sangre. Es que el Padre no me dio también del vino, no me dio también de la sangre. Comulgamos con un Cristo total. Miremos 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos de un mismo pan. Entonces, ahí está, Cristo total. No es que, el Padre partió en la misa y me dio un pedazo, ¿qué me daría? ¿De la mitad para arriba o de la mitad para abajo? No, el Cristo total, ¿sí? Eso para que lo tengamos presente. ¿Cómo recibimos a Jesús en la comunión? Lo recibimos con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Lo acababa de decir, a un Cristo total.
como está en el cielo, así nosotros lo recibimos. Un Cristo total. ¿Qué se necesita para hacer una buena comunión? Pues para hacer una buena comunión se necesita estar en gracia de Dios, es decir, no tener ningún pecado mortal, claro. Para poder recibir a Jesucristo no podemos tener ningún pecado mortal. Si usted ha cometido algún pecado mortal, debe de confesarse antes. Ahora lo vamos a escuchar, como la misma palabra dice que el que come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo indignamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. Primera de Corintios 11, versículo 27-29 dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. Entonces ahí está. Por eso es tan importante esa preparación para recibir el sacramento. Cada vez que vamos a acercarnos a comulgar es importante tenerlo presente, poder estar entonces en gracia. Y guardar el ayuno eucarístico. Entonces también el ayuno eucarístico anteriormente era que uno no podía probar ningún alimento antes de poder recibir la Eucaristía, y por eso los muchachitos cuando iban a hacer la primera comunión no podían comer nada, y por eso muchos se desmayaban en la misa, ¿no? Hoy en día el ayuno eucarístico se habla de media hora. Entonces precisamente usted entra al templo y se habla de que ya en media hora es la comunión, ¿sí? Desde que usted entró al templo, mientras va la liturgia, la explicación, todo, la parte de la Eucaristía, entonces en media hora más o menos estará en la comunión. Por eso entonces de media hora se habla el ayuno eucarístico. Los enfermos, 15 minutos se pide cuando se lleva la comunión, el viático a los enfermos. Entonces eso para que esté pendiente. Entonces estas son las recomendaciones que necesitamos para comulgar: estar en gracia, tener esa intención de ese respeto por lo que va a recibir usted, y guardar el ayuno eucarístico. ¿En qué consiste el ayuno eucarístico? Bueno, ya adelanté alguna parte. El ayuno eucarístico consiste en poder comulgar una hora después de haber tomado alimento sólido o líquido, bebida alcohólica. Cuando se toma agua o alguna medicina, se puede comulgar enseguida. Está tomando agua y toma, incluso a los enfermos, a los viejitos, también cuando se les se les lleva la comunión, entonces hay que ayudarles a bajar con una cucharadita de agua, con un poquito de agua, ¿sí? Los enfermos pueden tomar medicinas y alimentos líquidos que no contengan alcohol y comulgar enseguida. Entonces, acabó de tomarse una medicina, bueno, puede comulgar. Hay veces que encuentra uno personas que va a darle uno la comunión, uno, pues, más cuando no tiene de pronto el apoyo de los ministros extraordinarios de la comunión. Cuando en las parroquias está el apoyo de los ministros extraordinarios, pues ellos llevan la comunión. Uno saca algún momento y lleva la comunión, y muchas veces sucede de que va uno y, ay padre, yo ahorita no comulgo porque acabé de almorzar o por no sé qué. Pues el padre no puede volver en otro momento, ¿sí? Entonces, bueno, esto también habrá que tenerlo presente en torno a esta asistencia pastoral, ¿sí? Que se hace principalmente con los enfermos, y cuando se briega mucho más, cuando de pronto no hay un apoyo por parte de los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Qué pasa si uno comulga sabiendo que tiene pecado mortal? Si usted sabe que ha cometido un pecado mortal, no comulgue. No comulgue, porque está comiendo su propia condenación, dice la palabra. Ay, es que la esposa se da cuenta de que yo no comulgué y ahora no me puedo quitar esa cantaleta. Pues ¿qué importa? Así pase la vergüenza y así lo cantaleteé, pero no comulgue porque usted no está en estado de gracia, ¿sí? Entonces, en eso habrá que tener presente. Después si uno comulga sabiendo que tiene pecado mortal, comete sacrilegio, ¿sí? Primera de Corintios 11:29, lo acabábamos de leer, decía, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación,
por no reconocer el cuerpo. Entonces, por eso, bueno, hay que tenerlo presente. No hay que comulgar en pecado. Espere, más vale. Y ya apenas pueda hacerlo, hágalo, ¿sí? Apenas pueda confesarse. ¿Qué tenemos que hacer después de la comunión? Después de la comunión tenemos que hablar con Jesús, dando gracias por el gran regalo que nos ha hecho al darse a nosotros como alimento de nuestra alma y pidiéndole que nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios. De una manera especial tenemos que pedir el favor de nuestros familiares y todos los que nos ayudaron a conocer a Jesús. Es esto lo que debe hacer cuando usted comulga. Primero agradézcale a Dios que ha entrado en su vida, agradézcale al Señor que ha llegado a su corazón, haga ese momento, háblele a Dios, lo lleva ahí en su corazón. No es que comulgó y va buenas tardes, buenos días y va saludando al uno y al otro, no. Guarde ese momento especial de respeto por lo más sagrado que lleva en su corazón, que ha recibido. Vaya, haga su oración, siéntese, póngase de rodillas o de pie, como quiera, pero háblele a Dios en ese momento, porque ese es el momento propicio, para eso lo ha recibido. En la experiencia de los santos encontramos cómo muchas veces habían comunidades en donde no podían ellos como tal, pues, ir a la Eucaristía todos, y entonces elegían a uno y lo mandaban para que fuera a la Eucaristía, y esta persona que iba, pues cuando llegaba todos los demás estaban ahí en la puerta para recibirlo, y entonces lo recibían, y cuando iba pasando se arrodillaban, no a la persona que iba entrando, sino a Jesucristo que venía en esa persona. Entonces, ese respeto especial por lo sagrado. ¿Cuándo hay obligación de comulgar? Hay obligación de comulgar al menos una vez al año, así lo manda los mandamientos de la Iglesia, confesarse por Pascua de resurrección y comulgar al menos una vez al año. Es el tiempo mandado por la Iglesia. En peligro de muerte, siempre que haya la oportunidad de hacerlo, no solamente, listo, una sola vez al año, entonces voy solamente una vez a la misa. No se trata de eso, de ir una sola vez a la misa. Cada vez que pueda hacerlo, hágalo, vaya a la Eucaristía, vaya a la misa, participe, comulgue, si puede hacerlo. ¿Es bueno comulgar frecuentemente? Claro, es bueno comulgar frecuentemente. Y si es posible, todos los días. Siempre hay un verdadero deseo de recibir a Jesús como alimento del alma. Entonces, por eso es importante. Hay que comulgar con mucha frecuencia. Los que pueden asistir a misa todos los días, al menos cada 8 días, no faltar a la Eucaristía y, bueno, comulgar, porque esa Eucaristía le nutre hasta la semana siguiente, ¿sí? Es como si usted va a la galería y compra el mercado, no para un día, sino para toda la semana. Lo mismo pasa con la Eucaristía, es el alimento que nos acompaña y nos sostiene durante toda la semana. ¿Qué nos concede Jesús al venir a nosotros en la comunión? ¿Qué nos concede Jesús? Pues Jesús al venir a nosotros en la comunión nos concede un amor más grande hacia Él y hacia nuestros hermanos. Comulgamos, entonces es precisamente para nosotros amar más a Dios, para nosotros también poder amar más a nuestros hermanos, y además nos está dando una fuerza extraordinaria para rechazar los ataques del demonio, que es el primer y principal enemigo de la humanidad, que siempre está ahí presto para causarle mal, para causarle daño al ser humano. Ahora, ¿dónde está Jesús como Dios y como hombre? Como Dios y como hombre está en el cielo y en el sagrario. Claro, el Señor subió al cielo, lo celebrábamos hace algunos días, subió al cielo. Pero también el Señor está en el sagrario, en todos los templos tenemos el sagrario, que es una cajita en donde se encuentra el Señor ahí
día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, ahí está el Señor. Entonces a Él lo encontramos de manera especial ahí, presente, realmente vivo en la Eucaristía, en la hostia consagrada. De ahí que nosotros podamos venir a los templos, hacer nuestra orientación, hacer nuestra meditación, a orar, hablarle a Él. Bien. ¿Por qué Jesús está en el sagrario? Porque nos quiere y espera que vayamos a visitarlo. Jesús está ahí en el sagrario y ¿qué está esperando? Que nosotros vayamos a saludarle. Muchas veces eso es importante y en este tiempo que los templos han estado cerrados, la gente reclama muchísimo eso. Hay mucha gente que es constante de ir a la oración, de ir a visitar al Santísimo, de ir a saludarlo, de ir a hacer su ratico de oración, y entonces esperan pasar por el templo, pero resulta de que los templos pues están cerrados y entonces por eso bueno sienten como esa nostalgia, esa tristeza de no poder ir al templo, de no poder ir a hacer su visita, que en su casa puede orar, claro, pero pues el lugar más adecuado, el templo donde está el ambiente todo dispuesto, no hay bulla, no hay ruido, ¿sí? Porque muchas veces en la casa usted quiere hacer oración y los hijos por allá escuchando música, con el televisor a todo volumen, bueno, en fin, tantas cosas. Después de la primera comunión es necesario estudiar la doctrina cristiana, claro, hay que seguir estudiando. Después de la primera comunión, de ahí viene que nos preparemos para recibir la confirmación, entonces de seguir en la catequesis, y no solamente en esto, sino solo ir a pues momentos de catequesis, a ver también como ir a la escuela, a un grupo juvenil, ¿sí? A un grupo juvenil cada 8 días, una experiencia de jóvenes, y entonces va usted, participa de esa experiencia. Entonces todo eso es importante tenerlo presente. Y luego pues también cuando va a recibir la confirmación, pues también habrá que participar nuevamente de una orientación, de una catequesis, para conocer más de Dios y vivir como auténticos cristianos. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces ahí está, ¿para qué iban entonces los discípulos? ¿Para qué iban los apóstoles? Bueno, entonces esta orientación sobre la primera comunión en la parroquia, el tema la comunión precisamente. Por eso como tarea los voy a invitar a que los niños lean, ojalá con sus papás, en la medida de lo posible, todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 6. Y también puedan hacer una gráfica, un dibujo sobre la Eucaristía. Eso ojalá que en el cuaderno, el día que vengan al examen, me lo puedan presentar, y entonces tengan la gráfica ahí a continuación, entonces donde diga, padre, este dibujo significa la Eucaristía. Bueno, vamos ahora a seguir con el último tema de sacramento de confirmación, del Catecismo Manual Católico del Padre Gaspar Astete, que es el que hemos estado siguiendo durante todo este tiempo. Ya no nos quedan sino estas últimas preguntas que vamos a compartir. Lo primero es, ¿qué se entiende por conversión? ¿Qué es conversión? ¿Sí? La conversión entonces consiste en girar, dar un giro de 360 grados, ¿sí? Es dejar la antigua vida que llevaba, la vida de pecado, para pues asumir la vida de la gracia. Es empezar a buscar de Dios. Por eso la conversión o penitencia se entiende en la Santa Biblia, ir por
un camino equivocado y volverse por el buen camino. Entonces uno va descubriendo, hoy precisamente la palabra nos habla el Evangelio de que hay que entrar por la puerta estrecha y muchos se van por la puerta ancha porque es más fácil y menos dificultoso. Entonces hoy el Señor quiere invitarnos a eso, queridos hijos, ¿sí? A que tengamos presente, hay que analizar por qué camino vamos, por qué camino. ¿Vamos por el camino que nos lleva a Dios, que nos lleva a la eternidad, o vamos por el camino que nos hace tambalear, desesperarnos, perder la paz, la calma, la tranquilidad? Por eso, tener una conducta indebida y empezar a portarse bien, haberse alejado de Dios por las malas obras y acercarse otra vez a Él, eso significa conversión. Por medio de la oración, del arrepentimiento y de la buena conducta se puede lograr esto. Es importante la conversión, una conversión personal. Cada día estamos llamados a mejorar. Hoy a ser mejores que ayer, mañana mejores que hoy, ¿sí? Que los errores de ayer hoy no los voy a repetir y los de hoy no los voy a repetir el día de mañana. A eso estamos llamados entonces, a querer cambiar cada uno de nosotros. No tenemos que esperar a que los otros cambien. Yo no voy a la misa, yo no voy a la iglesia porque es que mire, fulano de tal, y míralo, dónde está y lo que hace. Ese es él. Ese es el problema, es de él, ¿sí? Pero usted no va por la otra persona a misa, o no va de chismoso a mirar a ver a las otras personas que están haciendo. Usted va porque se quiere encontrar es con el Señor. A eso va a la celebración de la Eucaristía. Y por eso no hay que esperar a que los otros cambien. Cambie usted, ¿sí? Tome la iniciativa, déle ejemplo a esas otras personas. La imagen más perfecta de la conversión es la del hijo pródigo. También es imagen muy perfecta de la conversión la de la pecadora convertida, narrada en el Evangelio de San Lucas capítulo 7. El hijo pródigo, recuerden que se fue, malgastó la vida, se tiró todo, creía que todo era tan fácil, cuando quedó sin nada, entonces volvió arrepentido, ahí sí a pedir perdón. Muchas veces la experiencia que se sigue repitiendo. Entonces cuando la ha embarrado, el papá le decía, la mamá le decía, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, pero no prestaba atención y entonces ya cuando le dijeron, entonces ya a veces es, como se dice, demasiado tarde y bueno, pues le dijeron a tiempo, pero no quiso hacer caso. Ya después, cuando la embarró, es cuando dice, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no hice caso a tiempo? Y bueno, asumir las consecuencias de los actos. Lo mismo la pecadora pública. Todo el mundo quería acribillarla, todo el mundo quería condenarla. Y los que la condenaban eran incluso más pecadores que ella. ¿Por qué será tan importante la conversión? Pues una cosa es muy importante si Dios la considera importante. En este caso, en las Sagradas Escrituras se nos enseña que para Dios lo más importante que puede hacer una persona es convertirse de su vida de pecado y empezar una vida llena de buenas obras. Eso espera Dios, que nosotros cambiemos, que nosotros seamos mejores, que nosotros obremos bien. Eso está esperando el Señor, ¿sí? Que seamos personas de bien, que hagamos las cosas lo mejor que podamos. Por eso es tan importante entonces la conversión. Ejemplos de la Santa Biblia acerca de la importancia que Dios le da a la conversión. En el Evangelio encontramos muchos, y en el Antiguo Testamento también muchos aspectos, cambios, momentos de conversión. Cuando Jesús empezó la vida pública, a eso invitó, con esa intención inició, entonces invitándolos al cambio, invitándolos al arrepentimiento, invitándolos pues a poder corregirse, a poder cambiar, a poder hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? A eso, con esa finalidad empezó Jesús la vida pública. Todos los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, David, Jonás, Oseas, Miqueas, en todos ellos se dio un proceso de arrepentimiento, proceso de cambio, proceso de conversión. Insiste en que lo que Dios más desea de nosotros es que abandonemos nuestra vida de pecado y empecemos a portarnos de la mejor manera posible.
Esto se llama conversión o penitencia. Entonces, querer cambiar, querer ser personas distintas, ser personas diferentes. Otro ejemplo, Jesús empezó su predicación con estas palabras: es necesario convertirse, San Mateo capítulo 1:15, y repetía: si no se convierten y no cambian de conducta, todos perecerán. Lo dice San Lucas capítulo 3, versículo 13. Entonces, por eso estamos llamados al cambio. San Pedro, en su primer sermón, después de recibir el Espíritu Santo, lo que les dijo a la gente fue: es necesario convertirse, dejar la vida de pecado que hemos llevado y empezar una vida nueva como lo quiere Dios. Bueno, ahí está la invitación: llevar una vida nueva. Hechos de los Apóstoles 2:38. Es necesario convertirse, dejar esa vida de pecado, esa vida de pasado, esa vida que no le está agradando a Dios, para empezar a hacer las cosas bien. La Iglesia Católica durante 20 siglos siempre ha enseñado que lo mejor que podemos hacer para agradar a Dios es abandonar nuestra vida de pecado y empezar una vida de santidad, buenas obras. Esto se llama conversión. Es empezar una vida de cambio, una vida de transformación. La Virgen María también se ha aparecido 2 veces en los últimos tiempos, en Lourdes, eso sucedió en 1858, y en Fátima en 1917. Y ambas veces aquello que ha pedido es necesario convertirse de esta vida de pecado y empezar una vida nueva como le agrada a Dios. Ese es el llamado de la Virgen también: arrepentirse para empezar una nueva vida, haciendo el bien y evitando el mal. Hagamos el bien, hagamos el bien. Hoy la regla de oro nos trae el Evangelio: trate a los demás como quiere que ellos también lo traten a usted. La Virgen entonces ha venido a pedir en sus apariciones milagrosas en Lourdes y en Fátima conversión, convertirnos de nuestra mala vida, de nuestra vida pasada, de nuestra vida de pecado. ¿De qué actos se compone entonces la conversión? Hay 5 actos de los cuales se compone la conversión. Lo primero, examen de conciencia. Entonces, para uno convertirse, uno tiene que examinar la conciencia, volver sobre uno mismo, revisar a ver qué ha pasado, qué ha hecho en su comportamiento, cómo era antes, cómo es ahora, y bueno, cómo ir entonces en ese ambiente, revisando a ver. Uno mismo se da cuenta: uy, yo he cambiado mucho, la verdad que sí, yo no voy a misa, yo no me he confesado. Bueno, cada uno entonces descubre en qué va cambiando. Mucha gente se acerca a uno y: padre, la verdad, yo voy a misa por allá solamente en Semana Santa, una vez al año. Entonces, bueno, examinar la conciencia. Segundo, arrepentirse de los pecados. Uno arrepentirse, y es ahora, no hay que esperar hasta más tarde, no, cuando cumpla 80, más adelante, en otra oportunidad, todavía estoy muy joven, no, queridos hijos, ¿sí? Entonces, arrepentirse de los pecados, es decir, bueno, verdaderamente me voy a arrepentir. Algunos decían: el otro año me arrepiento, y bueno, no pudieron lograr ese arrepentimiento. Tercero, hacer propósito de empezar a ser mejores. También entonces, proponernos para cada día ser mejores. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Confesarse o reconocer los pecados, también eso es importante. Entonces, confesarse, reconocer los pecados, las faltas. Ofrecer alguna penitencia por los pecados cometidos. Voy a proponerme hacer esto, voy a proponerme hacer aquello, esta obra, este acto de piedad. Bueno, entonces, por el perdón de los pecados. Finalmente, entonces, queridos hijos, en la orientación que damos para el sacramento de la confirmación sobre la historia de la salvación, hay que tener presente que la historia de la salvación empezó con el Padre, continuada con el Hijo y
sostenida ahora por el Espíritu Santo. Entonces, toda la historia de la salvación es el relato de todos los acontecimientos que han sucedido desde cuando Dios dispuso intervenir directamente a favor de la persona humana para librarla del pecado y del maligno y llevarla a la santidad por medio de una religión santa. Bueno, entonces eso es lo que quiso Dios en la historia de la salvación, ir llevando al pueblo para que pues se acercara a Él, para que se transformara, para que cambiara, para que fuera una persona distinta. Y a lo largo de todo el tiempo, desde que Dios creó el mundo, luego pues desde que Dios saca también de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel y lo va guiando, lo va llevando por la tierra, hacia la tierra prometida, y así de esta manera entonces le va dando los reyes, le va dando los profetas que los vayan orientando. Luego al ver toda esa desorientación envía a su hijo para que restaure también la humanidad. Y bueno, entonces viene Jesucristo, vienen los apóstoles, después entonces se queda la iglesia asistida por el Espíritu Santo, y sigue continuando a lo largo de la historia esta misión de continuar extendiendo el reino de los cielos. Bueno, entonces, queridos hijos, hasta aquí esta orientación con el sacramento de primera comunión y de confirmación en el día de hoy. Ya el catecismo de confirmación lo hemos terminado, entonces ya quedamos listos, queridos hijos, los que se están preparando para la confirmación, pues ya ustedes por cuenta propia seguirán repasando el catecismo, porque pues esta situación sigue de largo. Ya esperamos a ver qué orientación nos dará el señor obispo para los sacramentos, porque teníamos previsto confirmación para ahora agosto, que era la visita pastoral, y entonces estaría el señor obispo, pero pues ahora con esta situación que va hasta el 31 de diciembre, entonces pues ya no hay como tal, pues esperaremos a ver el señor obispo si nos dará la autorización a nosotros como párrocos para realizar la confirmación. Ya esperamos a ver qué suceda en torno a la confirmación. Pero sí, en cualquier momento, pues entonces llamaré a los jóvenes de confirmación a que vengan al examen, y pues no tendrán excusa de perderlo, porque para eso les he ofrecido este subsidio también a través de internet. Para eso en el comienzo estuvieron con los catequistas, y para eso también los he invitado a estudiar el catecismo en sus hogares. Entonces, pues se supone que ya prácticamente están todos preparados, que ya terminamos el catecismo. Si yo la otra semana los llamara a examen, pues se supone que ya estarían listos. Esperamos entonces a ver pues qué vaya a acontecer con esto de los sacramentos. Y los de primera comunión nos queda una simple catequesis. Dentro de 8 días vamos a terminar con el último tema, que es la gloria, nuestro destino final. Este será la catequesis para dentro de 8 días en primera comunión, y terminamos también la catequesis. De la misma manera quedaríamos listos para realizar los exámenes. Posiblemente las primeras comuniones las iremos haciendo periódicamente para que no hayan aglomeraciones. Igual pues tenemos protocolos de bioseguridad que nos exige la conferencia episcopal y principalmente el Estado. Pues entonces ya miraremos a lo largo de los días, les estaremos informando cómo se va a realizar esta orientación en torno a las primeras comuniones de este año. Bueno, hasta aquí entonces esta orientación. Un abrazo especial a todos los que nos ven, nos siguen a través de WhatsApp, las redes sociales, nos siguen también a través del canal de YouTube. Dios les bendiga a la gente que nos sintoniza de otras partes. Por ahí está Osvaldina, que también nos observa, nos mira y nos sigue desde Brasilia. Un abrazo especial de corazón. Boa tarde, buena tarde a todos allá en Brasil, a todos los que en otras partes del mundo también nos ven, en Perú, en otros lugares que nos han pues también manifestado su audiencia, y que siguen las reflexiones, siguen también la palabra, siguen la Eucaristía.
Esta tarde los esperamos en la Eucaristía de Santa Marta, 5:30 será el Santo Rosario, y a las 6 de la tarde celebramos hoy martes la Eucaristía a Santa Marta. Entonces, para que podamos participar con fe de esta celebración, los que nos puedan seguir aquí por el altoparlante, los que nos puedan seguir a través de las redes sociales, pues también muchas felicidades. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y los acompañe siempre. Muchas felicidades para todos. Que el Señor les bendiga. Una buena tarde.